tardes, grupo. Acá estoy con ustedes a la distancia en nuestra clase semanal. El tema de hoy, el tema que pensé conversar con ustedes para que lo podamos trabajar, es el tema de los prejuicios. En la clase anterior pudimos hablar de los distintos tipos de familia, los distintos escenarios familiares con los que nos vamos a encontrar, para ver cómo nos posicionamos nosotros como cuidadores domiciliarios. Hoy vamos a hablar de los prejuicios, de qué son los prejuicios y cómo influyen en la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos, del que tenemos al lado y también de la vejez y de las personas mayores que tenemos que acompañar, contener y cuidar. ¿Qué es un prejuicio? Podemos preguntarnos qué es un prejuicio. Como su palabra lo indica, prejuicio es un juicio previo de algo. Sin conocer a algo, uno tiene un juicio previo, predeterminado. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos todos y que quiero que además lo hagan como un trabajo es ¿qué vejez creemos nosotros que vamos a tener? ¿Qué idea de nuestra propia vejez tenemos? ¿Cómo nosotros podemos analizar de aquí, desde nuestra historia personal hasta aquí, cómo ha sido nuestra vida y cómo queremos que sea nuestra vejez o cómo construimos cotidianamente una vejez? Porque hay tantas maneras de envejecer, hay como maneras de vivir, como maneras de ver el mundo. Por eso es importante ver de qué manera nosotros nos vemos a nosotros mismos como viejos, para ver de qué manera podemos considerar a las personas mayores que estamos cuidando. Los prejuicios, lo que decíamos recién, son juicios previos que uno tiene, es esa manera que tenemos de calificar a las personas sin conocernos, me cae bien, me caen mal, no sabemos cómo es, pero ya con la primera impresión nosotros nos llevamos toda una idea, una conclusión y hasta un concepto de las personas. Muchas veces esta actitud de manejarnos con prejuicios nos impiden vincularnos con personas que pueden ser muy valiosas, que no tienen a primera vista una buena manera de caernos, pero que podemos llegar a considerar un buen vínculo. Y con las personas mayores también nos pasa lo mismo. Y con todo nos pasa lo mismo. Los prejuicios no son necesariamente negativos. Hay prejuicios positivos y hay prejuicios negativos. ¿Qué sería un prejuicio negativo? Por ejemplo, pensar que una persona que se jubila ya está en una etapa pasiva de su vida. Que es un prejuicio pensar que cuando uno tiene determinada edad ya hay cosas que no son para uno. El deporte no es para uno, el amor no es para uno, el trabajo no es para uno, el arte no es para uno, bailar no es para uno. Esos serían prejuicios negativos. Prejuicios positivos son aquellos prejuicios donde uno le pone cosas demasiado buenas a situaciones que no necesariamente lo son. Pensar que en el caso de las personas mayores, que todas las personas mayores son buenas y tiernas porque son mayores, que todos son dulces abuelos porque son grandes, y no es necesariamente así. Hay tantas maneras de envejecer como personas hay. Los prejuicios no los tenemos nosotros porque los queremos tener, los tenemos porque tienen una raíz cultural, o sea, todos los prejuicios son construidos en la cultura que nosotros tenemos. Nosotros, como parte de esta cultura, tenemos una manera de entender cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas en nuestra manera de valorar la vida y las cosas que ocurren y suceden. Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana es tratar de identificar cuáles son todos y yo quisiera que ustedes hagan un trabajo al respecto, cuáles son todos los prejuicios que nosotros tenemos de las personas mayores, ya sea todos los prejuicios negativos como todos los prejuicios positivos. Hagan una lista, piensen cuáles son, por qué, y tratemos también de pensar
cómo nos vemos a nosotros mismos como personas viejas, cómo nos imaginamos, cómo imaginamos que va a transcurrir nuestra vejez. Nosotros en el próximo encuentro que tengamos, vamos a hablar de los ciclos vitales y qué contenido tienen estos ciclos vitales y qué contenidos tienen los aspectos más importantes de envejecer. Algunas cosas ya las hemos hablado, otros aspectos los vamos a hablar la semana que viene, como la sexualidad, por ejemplo, que también es parte de un prejuicio pensar que una persona mayor ya no tiene vida sexual o que la vida sexual deja de existir con la menopausia, deja de existir con la jubilación, deja de existir con la viudez, deja de existir... Bueno, esto también es un prejuicio, no lo es. ¿A ustedes qué les parece? Digamos, todas las personas mayores han cerrado el ciclo que tiene que ver con la vida social, sí, no, cuáles ciclos se cierran, cuáles ciclos se abren, por qué sí, por qué no. ¿Y por qué introducimos este tema en esta semana? Porque es muy importante la mirada que nosotros tengamos de la persona a donde vayamos a cuidar domiciliariamente. En esta primera etapa, como ya les dije, vamos a hablar del cuidado domiciliario, porque de acuerdo a lo que nosotros veamos en la persona mayor, sin prejuicios y sin juicios, a lo que nosotros nos animemos a escuchar y a conocer de la persona mayor, son todas las alternativas que nosotros le vamos a poder ofrecer desde el cuidado domiciliario, desde un cuidado de calidad, no solamente en las actividades de la vida diaria, como lo decimos siempre, sino también en lo que tengan que ver con sus motivaciones, sus intereses, sus potencialidades y sus posibilidades. Hay personas mayores que cierran su ciclo laboral y dicen, bueno, yo ahora me voy a dedicar a algo que quise hacer toda la vida y nunca me animé a hacer, a pintar, a esculpir, a trabajar la madera, a bailar tango, a ponerme de novio porque mis hijos se casaron otra vez, a viajar, a lo que sea. Si nosotros como cuidadores podemos ser respetuosos de ese deseo y podemos no ser prejuiciosos negativamente, podemos ayudar un montón a acompañar este proceso donde la vida sigue, donde la gente puede seguir creciendo y puede seguir conociendo experiencias nuevas. Pero esto va a depender de la mirada que uno tenga sobre la vejez y de la falta de prejuicios negativos y de las buenas herramientas que tengamos para abrir posibilidades, ideas y acompañar procesos de crecimiento aún en la vejez y en la tercera edad, como la querramos llamar. Buenas tardes, nos vemos la semana que viene.